Sí. Buenas tardes, jóvenes, soy el profesor Elio Pérez Cuellar. Hoy le voy a presentar el tema de lo que es polinomio aritmético. Bien, espero que hayan repasado o hayan mirado el video anterior. Polinomio aritmético. ¿Qué es polinomio aritmético? Es una expresión de dos o más términos, ¿ya? Como vamos a ver en este ejemplo. Es una expresión que consta de dos o más términos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿sí? Por ejemplo, para ir recordando, acá tenemos lo que es un término. Fíjense, tengo A más B y acá tengo factores donde, fíjense, están acá las dos letras están juntas, o sea que están multiplicando. Esos serían factores. Entonces, aquí por ejemplo en este polinomio aritmético vamos a dar un ejemplo. Quiero formar, o el profesor de música va a formar un grupo de baile. Fíjense, voy a reunir, en este caso sería voy a sumar indicando, del primero tengo 3 estudiantes, hombres. En el segundo grupo tengo 6 estudiantes mujeres. En el tercero tengo 3 estudiantes mujeres. En el cuarto 4 estudiantes mujeres. Y en el quinto 5 estudiantes varones. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Voy a ver cuántos grupos, de este grupo cuántas parejas me van a salir, ¿sí? Entonces, primero, en matemática vamos a ir resolviendo los paréntesis. Estos paréntesis vamos a resolver. Entonces, el primero lo voy a bajar tal como está. El segundo, positivo y negativo, sería negativo. El tercero, positivo, negativo, lo mismo. Negativo, lo mismo para el cuarto. Lo mismo, perdón, acá sería positivo, entonces son iguales, positivo, positivo. Bien, entonces aquí vamos a poner en un lado los varones y en otro lado las mujeres, que serían los positivos y los negativos. En este caso sería 3 positivo más 5 positivo, igual. Por el otro lado tenemos menos 6, menos 3, menos 8, igual. Ahora vamos a ver cuántos varones tenemos. Como son iguales, ambos vamos a sumar, pero respetando su signo. En este caso sería acá 8 positivo. Y aquí tengo 6 más 3 sería 9, más 8 sería 17. Pero como estamos con negativo sería menos 17. ¿Sí? Entonces, nos fijamos, tengo yo 8 varones y tengo 17. ¿Cuántas parejas voy a formar acá? ¿Cuántas parejas voy a formar? Voy a formar 8 parejas porque, de acuerdo a los varones, estos me están indicando que voy a formar 8 parejas. Entonces, una vez voy a ver cuántas mujeres me van a sobrar que no tuvieron su pareja. Hago acá la operación, me indica que esto, positivo, negativo, negativo. Esto sería una resta. Entonces, 17 menos 8 sería 9, pero de acuerdo al 17 sería menos 17. Entonces, el resultado sería menos 9. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Que si ustedes han visto o han tomado en cuenta que hay una palabrita que no lo han escuchado, pero de aquí para adelante en los cursos superiores lo van a escuchar, lo que son polinomios, o polinomio aritmético o polinomio algebraico. Aquí vamos a utilizar, si lo ven en el ejemplo, ¿sí? Van a ver los signos de agrupación, ¿sí? Donde tenemos los paréntesis, los corchetes, tenemos las llaves, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a desarrollar este ejemplo, de acuerdo al ejemplo anterior que hemos tenido. Ya, entonces, fíjense, aquí hay dos formas de hacerlo, pero vamos a hacer una forma de acuerdo a los paréntesis. Voy a comenzar dentro del paréntesis. Si ustedes ven dentro del paréntesis, ¿qué es lo que tengo? Tengo el menos 6 más 4. Entonces, desde ahí vamos a ir trabajando. Un ejemplo, fíjense, podemos decir, yo quiero esta habitación desocupar, pero hay material que lo necesito, entonces yo no lo voy a tumbar porque necesito el material, entonces voy a comenzar a sacar el material hacia afuera para utilizarlo. Entonces, voy a trabajar aquí. Entonces, fíjense, el resto se va a mantener. Inverso 7 más la llave, 4 menos el corchete, 6 menos. Entonces, aquí dentro del paréntesis lo voy a trabajar. Si vemos acá dentro del paréntesis sería menos 6 más 4 y sería, de acuerdo al mayor, es una resta, entonces me va a indicar que es menos 2, ¿sí? Y otra es menos 2. El corchete y otra vez el 1, la llave, más 3, igual. Bien, entonces ya desarrollamos el paréntesis. Ahora, tengo ya el corchete, pero también vamos a hacer aquí dos cosas para no repetir el ejemplo. Fíjense, acá tengo dos signos que se están juntando, pero se están separando de acuerdo
paréntesis. Entonces, otra vez vuelvo a desarrollar, pero trabajando lo que son este corchete. Ya, entonces, sigo desarrollándolo. Menos 7 más la llave 4 menos. Entonces, voy a desarrollar lo que son el corchete. Fíjense, en el corchete tengo 6 menos, paréntesis, inverso 2, menos 2. Entonces, voy a desarrollar todo esto. Entonces sería 6 acá. Negativo, positivo sería más. Entonces 6 más 2, 8. Menos 2 sería 6. Pero de acuerdo al mayor sería 6 positivo. Entonces, ya desarrollé el paréntesis. Me vengo más acá y lo tengo el 1 sin trabajarlo. La llave más 3 igual. Bien, entonces ya desarrollé anteriormente el paréntesis, ahora desarrollado el corchete, y ahora ¿qué es lo que tengo? Tengo las llaves. Lo mismo también voy a desarrollar todo lo que son las llaves. ¿Sí? Entonces, como si vamos recordando, paréntesis, corchete y las llaves. Entonces, vuelvo a repetirlo. Otra vez repito el 7 sin trabajarlo. La llave y desarrollo acá. 4 menos 6 sería menos 2. Me sigo acá. Más 1, entonces sería menos 2 más 1 sería aquí. Un pequeño error, pero para usted le va a servir. Como estoy trabajándolo, entonces yo voy a colocar paréntesis y voy a colocar menos 1. ¿Sí? Entonces, y acá puede ser separado o junto, pero para no perder, entonces lo voy desarrollando. ¿Sí? Entonces ya tengo como el anterior ejemplo. ¿Sí? Fíjense, tengo que trabajarlo acá, pero ¿sí? Entonces, menos 7, positivo, negativo sería negativo 1 y lo traigo más acá, sería 3 aquí. Igual, ¿cuánto sería esto? ¿Sí? Acá voy a agruparlo aquí, recordando el anterior. Signos iguales serían acá 8, pero negativo y más 3, solito esto. Y resultado final, la ley de signo 3, positivo negativo para desarrollar sería menos 8 más 3 sería 5, pero negativo. Entonces este sería el resultado final. Bien, jóvenes, espero que ustedes estén mirando los videos, estén practicándolo, recordando lo que hemos hecho. ¿Sí? Ahora vamos a pasar lo que son la multiplicación. Es lo mismo que la suma, lo único que, como dice la multiplicación, es una suma abreviada. Antes de esto nosotros vamos a recordar algo. Por ejemplo, nosotros en la multiplicación teníamos lo que era las X. Ahora vamos a cambiar la X por un punto. Y otra cosa más. Fíjense, yo no tengo calculadora, pero tengo un celular. Y yo no voy a pillar la X en mi calculadora. Yo voy a pillar otro símbolo, que es un asterisco. Entonces, ahí, ¿qué tenemos entonces como signo de la multiplicación o símbolo de la multiplicación? Tengo la X, el punto y el asterisco. ¿Sí? Entonces, previo a eso, entonces, comenzamos con este ejemplo. Ahora tenemos este ejemplo. 3 por, como le indicaba, ya no tengo la X, tengo un puntito. Entonces, por inverso 2 por 4. Entonces, este ejemplo tiene dos formas de hacer. Primero, lo voy a agrupar en parejitas. Y el que no tiene su pareja va a quedar libre. Pero lo seguimos bajando. Entonces acá sería positivo del 3 y negativo del 2 sería negativo. Y después la parte numérica de todo por 3 serían 6. Y el 4 lo voy a bajar. ¿Sí? Y aquí entonces para no olvidarnos, le voy a colocar el menos 6. Ahí, que quede bonito. Entonces, una vez que ya trabajé todos los números, tengo su resultado, ahora voy a multiplicar con otro número que no lo he trabajado. Entonces ahora, otra vez la ley de signo indicando positivo 6 y, perdón, negativo 6 por 4, entonces, negativo positivo da negativo, 6 por 4, 24. Entonces el resultado sería 24. Bien, ahora la otra forma lo vamos a hacer más directo. ¿Sí? Ahora fíjense, los signos positivo, negativo, aquí lo voy a colocar ya, o con otro color.
corto. Ya. Ahora fíjense, lo voy a desarrollar acá. Acá tengo positivo, acá tengo negativo y acá tengo positivo. Entonces fíjense, positivo, negativo da negativo. Negativo y positivo da negativo. Como resultado vamos a tener un negativo. Ya, entonces ya resolví los signos. Ahora la parte numérica. 3 por 2, 6. 6 por 4, 24. Y tengo yo aquí 24. Ahora, no sé si ustedes han observado lo siguiente, que de las dos formas me da el mismo resultado. Fíjense, el 24 o menos 24 y menos 24. Entonces, fíjense, dos formas distintas de hacer. ¿Sí? Ahora nosotros debemos buscar cuál nos facilita. ¿Sí? ¿Cuál sería lo más práctico para nosotros? En fin, que tengamos un resultado seguro para trabajarlo. Entonces, esto sería las dos formas que tenemos. Ahora tenemos otro ejemplo. Fíjense, aquí vamos a recordar qué son términos y qué son factores. Fíjense, observen, ¿cuántos términos hay o cuántos factores hay? ¿Ya? ¿Se acordaron? Bien, entonces, para recordar, cuando yo veo positivo o negativo, esto me hace indicar de que yo tengo un término, otro término y otro término. Son los signos positivos y negativos que separan. Y lo que están dentro de ese término, ¿sí? Son los factores. Por ejemplo, aquí tengo, fíjense, tengo 3 y acá tengo, entre llave tengo 5 menos 3 más 2. Acá tengo 5 por, entre paréntesis tengo menos 3 más 2. Menos, cortete, menos 3, menos 7. Entonces, fíjense, tengo 3 términos. Ahora, ¿cuántos factores tengo? Entonces, vamos a ver. Acá tengo un factor, 2. En el primer término tengo 2 factores. En el segundo término tengo 1, 2 también. Y en el tercero solamente tengo un solo factor, un solo término. Entonces, ahora, ¿cuántos términos hemos tenido? 3 términos. ¿Cuántos factores? 1, 2, 3, 4, 5 factores. ¿Ya? Entonces tengo 5 factores y 3 términos. Bien. Ahora, vamos a desarrollar esto de acuerdo a los signos de agrupación. Fíjense, si ustedes observaron algo, que yo no tengo el paréntesis dentro del corchete ni dentro de la llave. Están dispersos. Entonces vamos a hacerlo por separado. Los paréntesis, los corchetes, las llaves. Entonces, dispersa. Entonces, así lo vamos a trabajar. Entonces, voy a trabajar acá. El 3 no está trabajando, pero dentro de la llave que tengo, 5 menos 3 sería 2, más 2, 4. Entonces, como estoy trabajándolo, entonces voy a colocar simplemente el 2, porque es positivo. Ahora, al otro lado tengo menos 5 por los paréntesis, entonces, menos 3 más 2 es negativo. Entonces, como es negativo, voy a colocar menos 1. Ahora, no sé si observaron anteriormente, aquí yo no le puse paréntesis. ¿Por qué? Porque me salió positivo. No es necesario. Se puede colocar, pero ahí lo dejamos. Seguimos más adelante. Menos. Entonces, negativo sería menos 10. ¿Sí? Ya. Bien. Ahora, igual. Ahora. Bien, ahora desarrollamos lo que teníamos en la llave, en el paréntesis y en el corchete. Ahora vamos a trabajarlo lo mismo, los factores, otra vez. Ahora vamos a multiplicar, ya, 3 por 2, 6. Ahora, menos 5, menos 1 sería negativo, negativo da positivo, ¿sí? Entonces sería 5 por 1, 5. Ahora, negativo, negativo da positivo. Entonces, directamente lo voy a sacar el 10 solito. Bien, ahora fíjense, de tener 3 términos, voy a volver a tener 3 términos, pero los términos tenían, en cada uno tenían 2 factores y un factor, entonces hemos llegado a un factor en cada término. Ahora, vamos a hacer la operación. 6 más 5 sería 11, más 10, ¿sí? Entonces no nos olvidemos del signo igual. Entonces, una vez que agrupé el 6 más 5, tengo 11, voy a sumar con el 10, sería 21. Bien, nuestro resultado salió 21. Ahí hemos terminado el ejemplo este.
Entonces, fíjense, le vuelvo a repetir. Este ejemplo tengo yo 3 términos y en cada término tengo 2 factores. E incluso pueden haber más factores en cada término. ¿Sí? Vemos nosotros que están separados por distintos números. Ahora, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una miscelánea de signos de agrupación. Dentro, fuera, fíjense, los paréntesis adentro, los paréntesis afuera. Ahora, otro más. Fíjense, ¿cuántos términos habrá acá? 1, 2, 3, ¿o cuántos factores? ¿Sí? ¿Cuántos hay? ¿Ya? ¿Habrá 1? ¿Habrán 2? Ya. Ahora, vamos a ver, fíjense. Vemos que aquí tengo un signo de agrupación que sería la llave. Buscamos por acá y aquí lo tenemos, el signo, la llave. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto me indica que solamente yo tengo un solo término. ¿Por qué? Porque no hay otro número acá. Entonces, pero sí tenemos varios factores. Bien, ahora, de acuerdo a la ley del signo de agrupación, vamos a trabajar los paréntesis y después los corchetes y así sucesivamente de acuerdo a la jerarquía que tengamos. Bien, y mientras tanto los otros que están sin hacer nada, lo bajamos simplemente. Menos 17. Ahora fíjense, acá yo no tengo nada. Si no tengo nada, entonces esto me indica que es una multiplicación. ¿Sí? Puede tener un puntito, como no puede tener. Entonces eso indica que después con el resultado voy a multiplicar acá. Bien, entonces mantengo el menos 38. ¿Sí? Por corchete 48 por. Ahora, dentro del paréntesis que tengo una resta, pero se va a mantener 1 menos 0, 1 solamente, menos 0. Ahora, por el paréntesis, ¿qué es lo que tengo? Bien, entonces 117 más 43 sería acá 10, llevo 1, 1, 2 más 4, 6 y el 1, 163. Bien, ahora paso al otro lado, 53 menos 53 por, dentro del paréntesis, es una resta, 36 menos 73 es una resta. Ya, entonces, ¿cuánto sería? Después de izquierda, 12 menos 6 sería acá 6. Acá, le presté 1. ¿Sí? Este queda en 6 menos 3 quedaría 3. Entonces acá tengo 36. Como el 72 es mayor, entonces voy a colocar menos 36. Igual. Bien. Entonces, he desarrollado dentro de los paréntesis. ¿Sí? Acá no lo he desarrollado. ¿Sí? Después que desarrollé. ¿Sí? Me estaba olvidando la llave. Espero que ustedes no lo hagan porque uno a veces, haciéndolo estos ejercicios largos, se va olvidando. Bien. Entonces, voy a trabajar todos estos paréntesis que me faltan y el corchete. ¿Sí? Entonces, menos 17, la llave. Acá, negativo, negativo, da positivo, una multiplicación. Entonces, a un ladito, como son largos los números, lo voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, acá estaría 24, ¿sí? Es una multiplicación. Acá estaría 9 y 2, 11, 8, y acá estaría 3. 4, 9 y 4. Entonces, acá tengo, ¿cuánto tengo? 494. Bien. Por. Ahora, aquí, dentro del corchete. 48 por 1. ¿Sí? ¿Cuánto sería? 48. Ahora, fíjense, aquí hay un menos. Aquí. Está el 0. ¿Qué nos indica la propiedad con el 0? Que cuando yo tengo que multiplicar es un elemento que anula. ¿Sí? 0 por 160 o 160 por 0 sería 0. Entonces, o con cualquier número, esto va a dar 0. Entonces, ahí tengo 0, bajo el corchete, me voy. Entonces, aquí otra operación acá tengo. ¿Sí? Negativo, negativo da positivo. Y lo mismo, te voy a volver a desarrollar aquí en este costadito, sería 53 por 36. Multiplico esto. Ya, entonces acá sería 18, acá sería
31, 0. Ahora yo, 3 por 3, 9, 3 por 5, 15. Entonces esto sería 53 por 36 sería 1908. 1908. Y la llave. Bien. Entonces, hemos trabajado con los paréntesis que están en los extremos del paréntesis, ¿sí? Y acá no lo cerramos porque tenemos dos términos acá. Bien, ahora vamos a trabajar este corchete aquí. Mantengo otra vez menos 17, la llave. Ahora, 494 por. Ahora, aquí, el 0 menos 48, 48. Entonces, aquí no pasa nada, se mantiene, no elimina como en la multiplicación. Fíjense, aquí este 0 lo eliminó, ¿sí? Lo anuló. Entonces aquí sería una resta, 48 menos 0, 48. No pasa nada como en la multiplicación. Me vengo con el 1908 y la llave, igual. Bien, entonces, ya trabajé con los paréntesis, trabajé con la llave. Aquí un problemita, cuando multiplico con el 0, ahora me tocaría trabajar con lo que son las llaves. ¿Sí? Otra vez me vengo con el 17, la llave. Ahora fíjense, voy a borrar esto. Ahora, tengo aquí dos términos, 498 por 48 más 1908. Entonces tengo que trabajar este término para luego sumarlo. Entonces, como es larguito, entonces en un ladito 498 por 48. Acá 4 por 8 sería 32, llevo 3. Acá sería 72 más 3 sería 75, llevo 7. 32, 7 sería 41. Bien, ahora sumamos 2, 11, llevo 1, 10, 17, llevo 1, 10, 13 y 1. Entonces me salió 23.712. 498 por 48, ¿sí? Más 1908. Entonces, para luego continuarlo, te voy a colocar. Ya, entonces, ya tengo para desarrollarlo luego la suma. Entonces, voy a bajar acá 17, la llave, y 498 por 48 salió 23.712. Más 1908 y la llave. Entonces, ya lo tengo esto. Entonces, ¿cuánto sería esta suma? ¿Sí? Sería acá 10 llevo 1, 1, 2, acá sería 16, llevo 1, 5 y 2. Entonces me salió 25.620. Entonces voy a colocar 17 por elimino, y entonces me va a salir 25.620. Ya, igual. Entonces, ahora fíjense, tengo 17 por 25.620. Entonces, voy a borrar esto para hacer la multiplicación del 17. Ahora fíjense, yo no puedo multiplicar 17 por 25.000, entonces tengo que aplicar la propiedad conmutativa, 25.620 por 17. ¿Ya? Entonces, comienzo a multiplicar. 0, 14, 42 y 1 sería 43. ¿Sí? Acá sería 35 y 3, 39. Luego 3, 14 y 7. Ahora con el 1, 0, 2, 6, 5, 2. Ya. Entonces, ahora voy a sumar 0, 4, 5, 15, llevo 1, 13, y acá sería 3. Perdón, y 1, que me estaba olvidando de llevar 1, sería 4. ¿Cuánto sería el resultado? 435.540. Entonces, la multiplicación de 17 por 25.620 sería
435.540. Pero como es negativo y el 25.000 es positivo, entonces voy a colocar negativo y colocar 435.540. Este me salió el resultado de esa miscelánea de signos de agrupación. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí hemos aprovechado algunas cositas. Por ejemplo, el 0 es en la multiplicación un elemento neutro. Perdón, me estaba equivocando porque acá abajito están iguales. Entonces, fíjense, acá sería anulativo y aquí sería el elemento neutro, que no pasa nada. Aquí lo elimina el 60, pero aquí no le afecta en nada, tanto en la suma y en la resta. ¿Sí? Bien. Ahora, en el anterior ejemplo no le di una palabrita especial acá. Fíjense, aquí hay un ejemplo muy especial acá. Aquí fíjense, aquí tengo una operación, pero para realizar esta operación, si no tuviésemos esto de acá, yo tendría que utilizar esto. Fíjense, yo aquí tengo una suma, puedo tener una resta, puedo tener una multiplicación y puedo tener una división. Ahora, pero no lo voy a trabajar de esta manera, lo voy a trabajar lo contrario. Primero sería lo que sería multiplicar o dividir y después suma y resta. Entonces esto yo no lo diría de esta manera, ¿sí? Entonces yo aquí tendría que multiplicar primero. Ya, otro más. Acá fíjense, se está multiplicando otra vez. Entonces el 0 en la multiplicación es un elemento eliminador, lo elimina. ¿Qué quiere decir? Que va a mantenerse 0. Aquí en el paréntesis tengo una suma, entonces acá sería el 0 un elemento neutro. Entonces acá anula y acá neutro, se mantiene. ¿Sí? Como en la modalidad decimos neutro, que no avanza ni para atrás ni para adelante, no aumenta. Entonces, una vez aclarando la jerarquía de la operación, entonces vamos a trabajar. Ojo, no nos olvidemos aquí, ¿cuántos términos hay? ¿Sí? Hay 1, 2. ¿Por qué? Porque hay un signo que lo está separando y eso nos indica que tengo acá un término y acá otro término. ¿Sí? En este término tengo un factor y aquí ¿cuánto factor tengo? ¿Sí? Ya, entonces una vez que hemos aclarado esto, lo comenzamos a trabajar. Ya, entonces 200, ¿sí? Menos, ya, ahora la llave menos 5 y aquí 2 más 0 sería 2, entonces sería por 2 menos corchete y aquí que vimos anteriormente que esto lo anula, ¿sí? Sería entonces 0 más 3 corchete más 100 y la llave. Bien, fíjense, entonces aquí desapareció el 45 y aquí se mantuvo el 0. Bien, entonces otra vez, mira acá, quedó acá como la suma también. Se va a mantener entonces volvemos a trabajarlo esto, otra vez, menos 200, la llave, aquí, fíjense, hago la jerarquía lo que le indique, ¿sí? O lo puedo dejar también para que nos demos un poquito de cuenta. 5 por 2, menos. Aquí, ¿cuánto sería acá? 3 simplemente, ¿no? Porque no pasa nada, ¿sí? Es neutro. Ya. Entonces, más 100. Bien, ahora aquí vamos a ver la jerarquía que le decía. Entonces voy a multiplicar acá y después voy a sumar o voy a restar. Entonces mantengo el 200, la llave, entonces acá multiplico esto, ¿sí? Entonces menos 5 por 2 sería menos 10. Tengo menos 10 de aquí y voy a bajar el menos 3 y voy a bajar el más 100. Bien, entonces ya tengo esto resuelto, ¿sí? Entonces ahora recién voy a hacer desaparecer lo que es la llave, o perdón, voy a trabajarla la llave, ¿sí? Entonces sería 200 menos la llave. Entonces aquí, como son igual acá, lo voy a trabajar así, ¿sí? Agrupándolos, acá sería entonces menos 13 y acá voy a traer el más 100 y la llave, ¿sí? Entonces borro esto porque no nos confundamos. Entonces sigo trabajando dentro de la llave 200 menos, ¿sí? La llave. Ahora, ¿cuánto sería 13 menos 13 más 100? ¿Sí?
o en este caso yo diría 100, ¿sí? 100 menos 13, ¿ya? Entonces acá sería 7, ¿cuánto sería? 87, ¿sí? Como el 100 es mayor, entonces lo mantengo, pero esto no lo voy a detener, se va a mantener acá el 87. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la operación. Al hacer la operación, entonces desaparece el corchete, la llave o el paréntesis. Entonces ahora tengo 200 menos 87. ¿Cuánto sería acá? 100, ¿cuánto es? 113, ¿sí? Y acabamos con esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 200 es mayor, ¿sí? Entonces por eso va a ser 107. Bien, aclarando esto. Bien, una vez acabado esto, para ir recordándoles que no se olviden ustedes de practicar lo que es la ley de signos, porque hemos entrado los números enteros y eso más que todo tenemos que llevar en cuenta o tener en cuenta, ¿sí? La ley de signos. ¿Qué quiere decir? Signos iguales, ¿sí? Positivo, positivo, negativo, negativo, son iguales. Signos distintos, positivo, negativo o negativo, positivo. Son distintos, entonces eso nos va a dar una recta. Bien, eso. Después tenemos los signos de agrupación, los paréntesis, ¿sí? Los corchetes y lo que son las llaves. No es porque sea uno bonito el otro, sino que todos son iguales, sino que la práctica de hacer los paréntesis, tenemos que trabajar con los paréntesis, ¿sí? Bien, entonces, paréntesis, corchete y la llave. Y tenemos lo que son los signos de operaciones y la jerarquía de las operaciones. La jerarquía de operaciones, ¿por qué? Yo no me voy a ir directamente al número que me vaya encontrando. No, tengo que ver que hay una jerarquía. La multiplicación o división. Después que multiplico o divide, recién voy a sumar y voy a restar para continuar el ejercicio. Y también si hay radicales, también vamos a ir con los radicales, ¿sí? Entonces, eso sería lo que tenemos que tomar en cuenta para los otros temas que siguen, ¿sí? Entonces, eso sería recordar, eso sería para que ustedes no se olviden de lo que es la matemática. Una vez aprenden, no es más, ¿sí, jóvenes? Entonces, una vez acabado esto, no se olviden, jóvenes, saliendo nosotros con nuestro alcoholcito, ¿sí? Con nuestro barbijo a las calles para cuidarnos, cuidar la familia y así también ustedes al año nos encontremos sanos y salvos. Bendiciones, jóvenes, hasta la próxima. Buenas tardes, queridos estudiantes, espero que estén bien en casita al lado de sus papás. Hoy en esta tarde vamos a ver este tema, el verbo. Explicarles que el verbo está dentro de las categorías gramaticales. Dentro de ello encontramos al pronombre, adjetivo, sustantivo, preposiciones, etc. Pero ahora específicamente vamos a ver lo que es el verbo. ¿Qué indica el verbo? ¿Qué expresa el verbo? El verbo expresa acción, el verbo expresa sentir en una oración. El verbo también tiene varias estructuras. Dentro de eso está el número, la persona, el modo y el tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de número, nos referimos, por ejemplo, yo, tú, él, singular, porque solamente hablamos de una persona. Por ejemplo, yo paseo en la calle, tú comes helado, él juega mucho. O sea, hablamos de una persona y está en singular. Nosotros, ustedes, ellos están en plural porque ya no, la acción ya no la realiza una persona, sino que varias. Por ejemplo, nosotros estamos castigados en casa. Ustedes sí podrán ir a jugar en la noche al parque. Ellos no salen sin barbijo, ¿no? Ejemplo, ¿ya? Entonces, de esto hablamos número y persona, ¿ya? El número, vuelvo a recalcarles, es la acción que realiza la persona, ya sea en singular o plural. Vamos a los modos.
También el verbo tiene modos, en este caso 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Cuando hablamos del modo indicativo se refiere cuando el hablante expresa una idea real. Tiene que ser real, concreta, no inventarse. Ejemplo, las clases presenciales volverán al año. O sea, quiere decir que en esta gestión no vamos a pasar clases presenciales, únicamente virtuales como lo estamos haciendo ahora. En el modo subjuntivo, este modo expresa deseo, expresa posibilidad. Por ejemplo, quizás viaje a La Paz este año. Quizás, es algo incierto, ¿no? Por eso decimos que este modo subjuntivo es algo dudoso, ¿ya? Porque no estamos completamente afirmando, ¿ya? Es una posibilidad. Ese es el modo subjuntivo. Vamos con el modo imperativo. Este modo expresa orden, expresa mandato. Por ejemplo, pásame tu cuaderno, ¿no? Cerrar la puerta. Si no te portas bien, no vas a jugar, ¿ya? Ese es el modo imperativo. El modo imperativo, vuelvo a recalcarles, da una orden, ¿ya? Da un mandato. Ya hemos visto los modos, hemos visto el número, la persona, ¿no? Y ahora vamos a ver también algo muy importante, que son las terminaciones, las conjugaciones del verbo. Los verbos tienen 3 conjugaciones. Primera conjugación tiene que terminar en ar. Primera conjugación. Solamente los verbos que terminan en ar. Ejemplo, amar, soñar, cocinar, lavar, etc. Segunda conjugación. Segunda conjugación termina en er. Barrer, correr, comer, recoger, ¿no? Y la tercera conjugación. La tercera conjugación termina en ir. Reír, construir, sonreír. Aquí mucho cuidado, queridos estudiantes. Solamente hay 3 conjugaciones: ar, er, ir. No hay ni or, tampoco ur. Así que no se invente, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo primera conjugación termina en ar, pero tampoco es cualquier palabra que va a terminar en ar, es un verbo. Por ejemplo, manjar termina en ar. Pero ¿cómo me voy a dar cuenta yo si esta palabra realmente es un verbo? Voy a conjugar con las personas gramaticales. Por ejemplo, yo manjar, tú manjar, él manjar. O sea, no tiene sentido. Esta palabra no es un verbo. Pero ¿qué pasa si yo elijo otro verbo? Jugar, yo juego, tú juegas, él juega. Ahora sí es un verbo porque sí se puede conjugar con las personas gramaticales. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. No porque termina una palabra en ar, es un verbo. No, si se puede conjugar, sí. Si no, hay que descartar esa palabra. Y así tenemos, por ejemplo, mar, ¿no? No puedes decir yo mar. Altar tampoco se puede conjugar. Termina en ar, sí, pero no se puede conjugar. Otra palabra también, mártir. Termina en ir, pero tampoco la podemos conjugar. Yo mártir, tú mártir, él mártir, no hay coherencia, no hay significado. Entonces, las descartamos estas palabras. Carácter, termina en er, pero ¿cómo vamos a poder conjugar? Y eso a veces cometemos el error, ¿no es cierto? Buscamos palabras que terminan en ar, es un verbo, y las anotamos y estamos anotando palabras que no son verbos también. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta. Si se puede conjugar, por ejemplo, el verbo correr. Yo corro, tú corres. Es un verbo, lo anoto. ¿Ya? Y así se van a dar cuenta ustedes para no cometer el error. Y van a
poder encontrar fácilmente los verbos en una oración, que a veces les cuesta a algunos encontrar la oración, el verbo en la oración. Muy bien. Otro papel fundamental que juega el verbo en la oración es que también es el núcleo del predicado. Verbo o núcleo del predicado es lo mismo, no se confundan. Si yo les digo, subrayen el verbo en la oración o subrayen el núcleo del predicado en la oración, estoy hablando de la misma cosa. En realidad, subrayen el verbo. Núcleo del predicado y verbo es lo mismo, ¿ya? Para que ustedes no se olviden y lo tomen en cuenta. Otro aspecto importante, cuando los verbos terminan en ar, er, ir, están en infinitivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no está conjugado. ¿Ya? Te voy a dar un ejemplo. A ver, Camila corrió ayer. Corrió. ¿Cuál es el verbo? Corrió. Ahora sí está conjugado en tiempo pasado o pretérito, pero pertenece al verbo infinitivo porque termina en er, correr. Pero al decir Camila corrió, eso ya se conjugó, ya no es infinitivo, ¿no es cierto? Porque vamos a decir que el verbo infinitivo es la raíz del verbo, ¿ya? También tienen que tomar en cuenta eso. También encontramos los modos, ¿no? Los tiempos, presente, pretérito o pasado, es lo mismo. Antes se manejaba, ¿no? Tiempo presente, ahora también lo podemos decir tiempo pretérito. Pretérito pasado es lo mismo. Y futuro, ¿ya? No olvidemos también las tildes. En un futuro siempre van a ir las tildes. Saltaré, por ejemplo acá el verbo saltar. Yo salto, yo salté, yo saltaré. Es importante que pongan las tildes, porque imagínense si no tuviera tildes sería yo saltare, tú saltaras. O sea, la tilde le da más énfasis a la palabra, ¿no es cierto? Entonces por eso no tienen que olvidarse en colocar las tildes cuando vayan a conjugar. Ahora vamos a ver los morfemas y la raíz de un verbo, que es muy importante también. Por ejemplo, el verbo cocinar. El verbo cocinar. En este verbo, mi raíz solamente sería hasta cocin. ¿Por qué? Esta es la raíz del verbo, porque yo voy a sacar sus morfemas, o sea, las voy a conjugar de diferente manera. Yo cociné, él cocinaba, nosotros cocinábamos, fíjense, ¿no es cierto? Y él cocinó, ya. Entonces, mi raíz es hasta ahí, hasta cocin. No podemos nosotros poner todo el verbo, escribirlo todo completo, ¿ya? Por lo tanto, este verbo es un verbo regular. ¿Por qué? Porque su raíz se mantiene, no se está modificando. Verbo regular. Otro ejemplo que les voy a dar también es otro verbo, comer, ¿no? A ver, ¿hasta dónde es mi raíz ahí? Hasta com, ¿no? Porque yo lo puedo sacar mis desinencias o morfemas, ¿no? Nosotros comemos, ellos comen, tú comes. Entonces, la raíz, y esto es el morfema, ¿ya? O desinencia, como lo conocen. Lo pueden decir morfema o desinencia. Verbos regulares porque mi raíz se está manteniendo, no se está modificando. Ahora, ¿cuándo es un verbo irregular? Un verbo irregular es cuando la raíz ya no se mantiene. Automáticamente va a cambiar cuando se conjuga.
Por ejemplo, un verbo irregular. Jugar. Y me van a decir seguro, ¿por qué jugar si de repente la raíz se va a mantener? Me van a seguro hacerse la misma pregunta. A ver, jugar. ¿Hasta dónde será mi raíz aquí? Pues no hay raíz, porque la raíz al conjugar se va a modificar. Por ejemplo, si yo pongo yo juego, fíjense que esta U se ha aumentado la E, por lo tanto no se mantiene, ¿ya? Yo juego, tú juegas, él juega, automáticamente ya el verbo infinitivo que terminaba en A se ha modificado. Entonces es un verbo irregular. Y los verbos irregulares, su raíz se modifica, ¿ya? Mientras, ¿qué pasa? Con el verbo regular, la raíz permanece. Y de ahí podemos sacar muchas desinencias, ¿no? Podemos conjugar en diferentes tiempos. Para su aclaración, entonces, los verbos irregulares, la raíz no permanece. Bueno, vamos a continuar ahora con algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a reconocer los verbos en estas oraciones, ¿ya? Cada uno barrerá su cuarto. ¿Dónde creen que esté el verbo? A ver, lo voy a subrayar, ¿no? Barrerá. ¿Por qué? Porque es la acción que se está realizando. No olvidemos que el verbo es la acción en una oración, lo que hace el sujeto, ¿ya? Don Lucio escucha música clásica. ¿Qué hace Lucio? Escucha, ¿no? Esa es la acción que está realizando. Carlita comió una pera. ¿Qué comió Carlita? ¿Qué hizo Carlita? Comió una pera. Ahí está mi verbo. Doña Lidia vende comida. ¿Qué hace Doña Lidia? Vende comida. Fíjense, el verbo en estas oraciones son las acciones que realiza el sujeto, ¿ya? Lo conocemos, les he dicho, pueden poner verbo o también núcleo del predicado, así no se van a confundir. Núcleo del predicado, que con ambas palabras lo pueden encerrar. Algunos dicen encierren el verbo, otros encuentren el núcleo del predicado en la oración. Ya les he dicho que es lo mismo, ¿ya? Entonces, verbo o núcleo del predicado, ¿ya? Bueno, en estos verbos, por ejemplo, cuando conjugan, ustedes cuando hacen una conjugación de cualquier verbo que de los miles de verbos que hay, no olviden también que ya el ustedes es sustituido por el vosotros. Como segunda persona en plural no van a poner vosotros ya, porque no estamos ya tal vez en España, sobre todo esto ya es más a nuestra lengua, ¿no? A nuestro contexto. Entonces, y algunos se preguntan, ¿por qué no ustedes y ellos tienen la misma conjugación? Si ustedes se fijan, yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos, ustedes saltan y ellos saltan. No se hagan problema, que está correcta la conjugación, ¿ya? Entonces ustedes tienen que nomás trabajar, ¿ya? En pretérito pasado, también se conocía como tiempo presente, pasado y futuro, ¿no? Ahora lo podemos ocupar presente, pretérito, que también es pasado y futuro, ¿ya? Y en este tiempo también no se olviden las tildes, porque si no ponemos las tildes va a sonar diferente la palabra, ¿ya? Y futuro, en la mayoría de las palabras llevan tilde cuando ustedes conjugan, ya sea un verbo regular o un verbo irregular, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Verbo correr. Ustedes corren, ellos corren. También se va repitiendo la misma conjugación. Un poquito aquí aclararles en los modos verbales, ¿ya? En el modo indicativo, les he dicho que este modo tiene que ser, el hablante expresa algo real. No nos podemos inventar, ¿ya? Algo real. El virus
ha matado a mucha gente. Ya estoy hablando algo que es cierto, ¿no? No me lo estoy inventando. En este modo subjuntivo, ya que hay un poco de duda, ¿no? Hay alguna posibilidad. No estamos hablando al 100% confiable, es algo dudoso, ¿ya? Por ejemplo, posiblemente vaya a la piscina, posiblemente. Estoy hablando algo de que no es tan cierto, es algo incierto. Por eso expresa duda este modo subjuntivo, ¿ya? Y el modo imperativo, como les vuelvo a recalcar, expresa orden, ¿no? Expresa mandato. Por ejemplo, escribe bien, ¿no? Siéntate o te saco de mi clase, ¿no? Es un ejemplo del modo imperativo. Agregarles más que el verbo, vuelvo a recalcarles, expresa también sentir, expresa acción, ¿ya? No olvidemos que tiene variaciones, tiene modos, tiene tiempo, tiene número, tiene persona, ¿ya? También podemos ver que el verbo es parte de la categoría gramatical, está dentro de las categorías gramaticales. Entonces, por lo tanto, pertenece a las categorías, ¿ya? Y estamos, pero ahora en esta clase, enfocándonos y hablando más a profundidad de este tema. Y luego ya veremos, pues, el pronombre, el sustantivo, el adjetivo, etc. Bueno, espero que hayan tomado apuntes, ¿ya? En su cuadernito. Siempre es bueno tomar apuntes, ¿no? Algo que el maestro habla y que a ustedes es importante, entonces hagan una nota de apunte. Nos vemos en la próxima clase, queridos estudiantes, con otro bonito tema.